Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Borja ha comenzado Le Tour de France, Le Grand Boucle. Comenzó en Barcelona y nos ha dejado las dos primeras etapas, Borja, bastante buenas, ¿no? Sí, dos muy buenas primeras etapas en las cuales, pues bueno, yo creo que la contrarreloj por equipos dio un buen espectáculo, con además bastantes cosas que comentar y quizás un ganador que nosotros no lo teníamos como principal favorito y una segunda etapa muy entretenida por las costas de Montjuic. Eso es, así que vamos a pasar, si te parece, Borja, a comentar esas dos etapas que vivimos por Barcelona. Como decíamos, Borja, la primera, esa crono por equipos, bueno, con el formato ese de que el primero que llega es el que pica el tiempo. Y, Borja, no lo teníamos en nuestras quinielas, es verdad, pero The Fisherman, Borja, el pescador Jonas Vingegaard, que se impuso, hizo ganar al Team Visma Lease esa primera etapa. Y Borja, bueno, marcando ahí un tiempo y colocándose como líder, ¿no? Correcto, yo creo que no. Bueno, nosotros hablábamos mucho, si os acordáis, del Red Bull Bora, que creíamos que eran los máximos favoritos. Quedaron bien, pero bueno, quedaron en quinta posición, si no me parece, a 19 segundos. O sea que, bueno, digamos que los 5 primeros, si ahí os veis, bueno, luego comentaremos los tiempos, pero más o menos fueron los que realmente estuvieron en competición, ¿no? Y realmente muy bien el Visma Lease Bike, con unos muy buenos Jorgenson, Kuss y Pigansoli haciendo las subidas finales y un Vingegaard rematando bastante bien. Sorprendente quizás Ineos, que, hombre, tienes a Pipo Gana, que claramente pues en crono va muy bien, pero que quizás esa subida final no les venía tan bien y es Pipo Gana también el que marca la... O sea, no es que diga Pipo Gana, lleva a Egan Bernal en el bolsillo sí. Y le lanza en la subida, ¿no? Sino que es el propio Pipo Gana en el que da tiempo a Ineos y un UAE que queda a 12 segundos, quizás pelín peor de lo esperado, pero en el que si tomábamos solo como medida la subida a Montjuic, cronometrando la subida, se veía que Pogačar subió más rápido que Vingegaard. O sea que, bueno, quedaban terceros, pero en el duelo personal... Sí, que estaba ahí. Incluso hasta Pogačar, ¿no? Sin poner un pelín. Estaba por encima. Pero bueno, aún así, oye, Jonas Vingegaard, que se entorchaba ese maillot amarillo, el primero. Y bueno, pues oye, ya marcando una pequeña diferencia, ¿no? Contra el esloveno, ya poniéndole un poco nervioso, que es lo que venía a buscar. Hombre, por lo menos, efectivamente, o sea, por lo menos puedes decir, mira, estoy por delante. Claro, empiezo por delante tuya, ahora ya tienes que recuperarme. Tengo el maillot amarillo y estoy por delante tuyo, o sea que bueno, bien por esa parte. Yo creo que para Vingegaard le viene bien no verse ya a 30 segundos de Pogačar, ¿no? Por el lado, Duarte, también hemos hablado de los positivos, también, bueno, el Lidl Trek, que es el otro cuarto equipo que no habíamos nombrado, que queda 16 segundos, o sea, hasta el Bora quedan en un pañuelo 20 segundos, luego Seixas se deja ya 40, que bueno, sí. Pues oye, no es mucho, pero ya empiezas con menos 40, y comentar como parte negativa quizás las caídas que hubo tanto de Astana como de un corredor del Groupama. Yo, en ambas caídas, para mí el culpable es el coche, porque al final los corredores, tal y como van acoplados, no ven los baches de la carretera y en un circuito cerrado que tú reconoces muchas veces, la alcantarilla estaba señalizada. O sea, que es tan fácil como desde el coche tienes que decir, oye, ahora, cuidado alcantarilla, haber anotado ese peligro, cuidado sí. Alcantarilla a la derecha, moverse a la izquierda. O tened cuidado y cogidos de arriba del manillar si pasáis por ahí, o sea... Creo que ahí faltó un poco de comunicación con el coche sí. Y eso, pues, bueno, provocó caídas que nunca gustan, ¿no? Eso es, Borja. Y luego, por la parte española, Borja, el Movistar. Ha venido otra vez la banda del patio. Empezaron haciendo buena crono, porque estaban marcando buenos líderes. Ritmos. Sí, marcaron primer puesto. Sí. Y decías, muy bien, ¿no? Pero de pronto vemos malas sensaciones de Brooks, que se empezaba a quedar del grupo y claro, tuvieron que esperarle, ¿no? Y ahí ya fue el debacle total. Es que tuvieron que esperarle. O sea, primero, bueno, además, le esperas, pero luego tampoco le esperas. Sí, como lo tenían, estaban haciendo ahí un poco la goma. Tampoco llega primero. O sea, claro, tampoco... Ves que no está claro, porque quiero decir... Ellos siguen, pero luego le esperan. O sea, si Pogačar pincha, ya lo que se quede de mala forma. Si Pogačar pincha, está claro que lo UAE se para. Sí, está pero claro. Se paran a 50 metros. Porque desde el coche se paran. Aquí, claramente, nadie se esperaba que este señor fuera a tener calambres en la etapa 1. Que dices, hombre, es que no entiendo.
Entonces hay unos que ahí hay desconcierto, si se paran, si no, luego al final acaba llegando Raúl García Pierna por delante, que luego, a ver, que Cruz al final ha perdido 1.30, que para su aspiración del top 10 realmente es poco, Sí. pero una mala imagen, el presidente de Telefónica en el coche, o sea, yo creo que tendrían que haber seguido, o sea, como mucho Joder, dejar a un tío. Eso, con el tiempo que estaban marcando, es que estabas ahí luchando, ¿no? Etapas en España, está claro, a ver, ganar no iban a ganar porque el final Sí. de Vingegaard o de Pogačar evidentemente es superior al suyo, pero yo creo que te haces un top 5 en una crono por equipos del Tour y Sí, la etapa, mal. pues hoy habríamos comentado y hubiéramos dicho, oye, mira, pues muy bien Movistar, ganando incluso a Paul Seixas, por poner un ejemplo. Evidentemente no pueden contra los máximos gallos, pero dan una buena impresión en la etapa que es en casa, ¿no? En España. Y en cambio das la imagen de la banda del patio, ¿no? Como dices tú. Sí. O sea, es que no se entiende. O sea, no. Pero bueno, esto es lo que vivimos, Borja, en esta primera etapa. Pasamos a la segunda, también empezaba desde Tarragona, acababa en Barcelona, ese circuito ahí por Montjuic, y donde, pues bueno, al principio tuvimos ahí una fuga de dos corredores, de Molenaar y Engelhardt, donde, bueno, los pillaron como a 30, 40 de meta, más o menos, cuando ya empezaba ahí ese circuito, y donde, Borja, bueno, esperábamos, ¿no? Porque empezaba a marcar ahí un buen ritmo el UAE, a ese ataque de Pogačar, ¿no? Pero pasaba la primera vuelta, pasaba la segunda, no había ataques, llegaba la tercera, tampoco había ataques, hasta que llegaron esos ataques de Carapaz, Tobias Halland, Johannesen, luego también intentó moverse Esquielmos, que parecía que se podía ir solo, pero ya ahí cogió bien la rueda Isaac del Toro para Pogačar, parecía que se iba Isaac del Toro solo, le seguía Jonas Vingegaard, le seguía Pogačar y de pronto, Borja, entre Isaac del Toro y Tadej Pogačar consiguieron, bueno, reventar un poco, tampoco muchísimo, porque al final acaba llegando Vingegaard, pero se pudieron repartir entre los dos corredores del UAE la victoria. Pogačar se la cedió al mexicano, su primer Tour de Francia, segunda etapa y victoria para Isaac Benicio del Toro. Así que exhibición del UAE, Borja, y oye, gran carrera de Isaac del Toro. Como dices, exhibición. O sea, porque además tú veías que Pogačar iba pedaleando a medio gas. De hecho, Vingegaard se ve que no puede salir del Toro, entonces sale a Pogačar, pero se da cuenta que Pogačar no es la buena rueda, porque Pogačar realmente sale silbando, porque no le sigue. Entonces al final acaba cogiendo del Toro, porque evidentemente del Toro, como lanza el sprint de lejos, se le va acabando un poco el gas. Y Pogačar se dedica a mirar para atrás, medio pedalear, medio no. Pogačar estaba en plan de, oye, Isaac, no celebres tanto, por favor, tira para adelante, claro, que nos va a adelantar, empuja. Tira que nos adelanta, ¿sabes? O sea, tira que viene por aquí el Pitbull, que el Pitbull está cerca, ¿sabes? Pero nada, imposible. Buenas sensaciones de todas maneras. A ver, doblete sobrado de UAE, que yo creo que, bueno, retrata lo que es este equipo. Vingegaard en una subida que no le beneficia para nada. No, muy bien. Queda cuarto, bien, y sin problemas. Muy buenas sensaciones también. Y Evenepoel buenas sensaciones. Por el lado negativo, pues quizás Lipovic, que es verdad que estas subidas son su kriptonita, pierde 10 segundos, poco. Sí. Y bueno, Van der Poel, que yo creo que había gente que pensaba que igual podía pelear por la victoria, que yo no lo creía. Sí. Yo no lo creía. Pero bueno, había gente que sí, y es verdad que se vio como en la última subida pues se quedaba y llegaba a 50 segundos. Ahí también se ve, simplemente por comentar, que claramente Lineos va a ir a por etapas, porque tanto Foss, Arensman, Bernal llegan a esos 50 segundos, o sea, no se van a meter en la general, y lo que van a ir seguramente a por etapas o Mayo de la Montaña y sucedáneos. Y luego, por la parte española, Ayuso, es verdad que dio quizás peores sensaciones que Esquielmos, pero bueno, llegaron al final todos a 3 segundos, ahí, ¿no? O sea, que el hecho es el mismo. Eso es. Mismo tiempo, iguales sensaciones. Eso es. La general la seguía manteniendo Jonas Vingegaard en esa primera posición. Pogačar, que se sitúa a 6 segundos. Tercero, Remco Evenepoel a 15. Cuarto, Isaac del Toro a 16. Y vemos a Borja ahí en un Juan Ayuso en esa quinta posición a 19 segundos. Bueno, de momento diferencias ajustadas. Puede haber muchos movimientos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos de cada uno, ¿no? O sea, los que están luchando por la victoria, pues están en 6 segundos. Los del podio, entre Remco, Seixas, Lipovic, los tienes en 30 segundos. Y luego gente incluso que puede luchar por el top 10, pues lo tienes como mucho a más de un minuto. Sí. Eso en un top 10 que van a quedar a 17 minutos del líder, pues es muy poco, ¿no? O sea, que de momento
ninguna de las dos etapas han sido buenas etapas, pero bueno, que han cumplido su función de entretener, pero no romper la carrera. Tal cual. La de puntos, que bueno, de momento ahora con estas dos etapas, pues Isaac del Toro que va venciendo con 30 puntos, segundo Alex Molenar del Caja Rural con 25 puntos. La de montaña, Borja, Alex Molenar del Caja Rural que se pone primera posición, 5 puntitos, así que, oye, buena, ¿no? Bien para el Caja Rural, ¿no? Que se va a entorchar. Sí, veremos mañana duro Sí. que pueda volver a coger la fuga, lo intentará, entiendo, porque es el objetivo, porque además luego sí que puedes igual aguantar un par de días, un par de días más, pero bueno, yo creo que el Caja Rural ya desde el minuto 1 demostrando a lo que ha venido, ¿no? Meterse en las fugas, pues oye, pelear por este tipo de maillots en este momento de la carrera y tener visibilidad, o sea, que haciendo lo que se le pide. La de jóvenes que va venciendo a Isaac del Toro, segundo Juan Ayuso y equipos, de momento va ganando ahí el UAE, segundo el Ineos y tercero el Red Bull Bora. Así que, bueno, llevamos 2 etapas, Borja queda la tercera en España y como veníamos diciendo, bastante entretenidas, ¿no? Sí, o sea, es un inicio bueno, no es como otras veces, ¿no? Que decimos que hasta que no llegan al país del que es la carrera no empieza la carrera, esta vez sí. Yo creo que sí que hemos visto a los gallos, ¿no? Pelear por victorias y bueno, tampoco lo que un poco podemos sacar de conclusión es que todo el mundo está donde creíamos que estaba. O sea, no ha habido grandes sorpresas ni al alza ni a la baja. Tal cual. Y paramos, Borja, esos premios semanales. Comenzamos con la pájara, que se lo tenemos que dar al Movistar, ¿no? Esa mala sensación, mala imagen que dieron en la etapa inaugural. Correcto, lo hemos comentado antes, es que yo creo que en una etapa que es en tu país y tal, tienes un equipo bueno para la crono por equipos, pues si Eik de Brooks pierde en vez de 1.30, si luego puedes hacer un quinto, no, pues yo creo que está bien. Además que tampoco entiendo cómo este señor en un repecho se explota tanto. Sí, o sea, que tampoco era una locura. No sé qué te va a pasar mañana, ¿sabes? Entonces, Sí. bueno, veremos a ver qué le pasa. Y efectivamente, yo creo que la imagen vuelve a ser... No es lo que te puede ocurrir, pero es que la imagen vuelve a ser de improvisación. Sí, o sea, no estaba... Claramente el plan no estaba definido. 100%. Y tú tienes que tener un plan... Ya digo, porque podía no haberse quedado. O sea, podía no ser por falta de fuerza, puede ser por un pinchazo. Pero tienes que tener definido si paras o no paras. Y medio para, medio no. Luego se dan cuenta, paran, pero luego tampoco llega el primero porque mandan a Rob García por delante. O sea, no sé. Decepcionante. Después, Borja, el Bala, que lo vamos a dejar desierto. La verdad, no, en estas 2 etapas, pues de entre los españoles no hubo nada ultra destacable. Y el Caníbal, que se lo vamos a dar, aunque Vingegaard, Borja, es cierto que es el líder, pero la exhibición que ha dado el UAE en esta segunda etapa, una etapa del Tour de Francia, Borja, poder rifártela entre un corredor u otro, es una verdadera locura. Así que punto para el UAE y este Caníbal es para ellos. Y Borja, pasamos a las etapas de esta semana. Queda una más, ¿no? Por territorio español entre Granollers y Les Angles, con ese final, ¿no? Primera etapa montañosa, diríamos. Sí, efectivamente. Cruzamos ya la frontera hacia Francia. Lo que hay que decir que, bueno, no quieren tampoco que esto sea una carnicería desde el primer día, ¿no? Entonces se ponen la collada de Toses, que es verdad que es dura, son 9 kilómetros al 6%, con los últimos 4 al 9, o sea, es un puerto duro. Pero bueno, el final luego son 2 kilómetros al 7 en Les Angles. Lo lógico aquí es que llegue una fuga con corredores que más o menos preocupen, pero no mucho a la general, que alguien coja el amarillo, pero no por mucho tiempo, porque además yo no creo que Visma le interese mantener el amarillo, porque es gastar a tus corredores tirando, que ahora mismo no le interesa. Si el UAE fuera el líder, sí que podía haber un escenario en el que el Visma tirase un poco para que el UAE y Pogačar tuvieran que mantener el amarillo. ¿Tú crees que el UAE puede hacer eso contra el Visma o no les interesa? Yo no creo, porque yo creo que no. Porque además el tema es que si llega la escapa, o sea, cogerían ellos el amarillo, porque seguramente ganan la etapa. Claro, o sea, Pogačar en este tipo de final puede ganar la etapa él, con una etapa dura. Entonces, cogerían el amarillo. Entonces, las diferencias en las que están, yo creo que debería, lo lógico es etapa 3 del Tour, oye, que se vaya una fuga, que coja a alguien el liderato, el que sea, que luego ya viene el Tourmalet, si quiere recuperarlo. Tal cual. Pasamos a la etapa 4, Borja, entre Carcassonne y Foix, 182 kilómetros. Y bueno, Borja,
una etapa, no sé si crees que es más para fugas, si podrían llegar los sprinters. No, Lo veo demasiado difícil. dura, sobre todo el inicio no tanto, pero luego tienes 11 kilómetros al 5% del Col de Cudons y sobre todo el Col de Montsegur 7 kilómetros al 6, que ahí los sprinters no, es que no pueden llegar. O sea que, por eso digo que esta vuelve a ser otra etapa. O sea, si en la anterior no sueltas el amarillo, aquí vuelves a tener que trabajar para ser otra fuga que te va a volver a recortar tiempo y que igual también te coge el amarillo. O sea, lo lógico es que vuelva a ser otra fuga y que aquí sí, dependiendo de qué equipo haya cogido el amarillo el día anterior, sí que haya un equipo por detrás que tire para mantenerlo, pero no con idea de que el pelotón llegue. Sí. Pues sí, o sea, yo creo que es una etapa parecida a la anterior y también aquí una clara fuga yo creo que puede existir y donde veremos quién se pone ese maillot amarillo. Pasamos a la siguiente etapa, esta etapa sí que más llana, 158 kilómetros, primer test, ¿no? Para los sprinters. Sí, es lo que decimos, este es el primer test para los sprinters. Es verdad que hay una cota ahí de 1 kilómetro al 7,5, que bueno, y luego medio kilómetro al 6, pero bueno, esto deberían de pasarlo los sprinters. Y es lo que te digo, si te fijas son 3 etapas, pues son 3 etapas que te ahorras de tirar. Si el Bisma suelta mañana el liderato, pues oye, Tal cual. es que te interesa claramente no mantener el liderato. Y aquí veremos, primera batalla entre los Philipsen, Merlier, Koig, Pedersen, que no van a tener muchas y tienen que empezar desde el principio marcando territorio. Ya sabemos, aquí el problema en Po, primera sprint, peligroso, porque suele querer meterse mucha gente, ¿no? Sí. Luego ya las fuerzas van cambiando, pero el primer día suele querer meterse mucha gente. Etapa 6, Borja, entre Po y Gavarnie-Guedre, 186 kilómetros y Borja, este perfil, subimos el Tourmalet por el lado de la Pájara, etapa dura, ¿no? Etapa yo creo que ya gente de la general se va a empezar a mover. Aquí hay la duda, gente creyendo, se habla, ¿no? Si atacará Pogačar en Tourmalet ya. Podrías hacerlo, o sea, realmente el puerto final de Gavarnie, como no suben hasta arriba, es muy tendido. O sea, realmente Tourmalet ya lo conocemos, Duarte. Duro, pero duro. Tourmalet es la zona dura, o sea, sí, no es tan duro. Es largo, pero no muy duro. Claro, Gavarnie, si Pogačar arriba de Tourmalet llega con 30 segundos, recupérale luego. Sí. Sobre todo si haces la etapa... Claro, para esto, jugando un poco a ciclismo ficción y tal, para esto el UAE tiene que hacer el día duro ya desde Aspen para que no haya gente, porque es verdad que en el puerto en el Gavarnie, si tú tienes un equipo detrás, ese equipo recorta mucho a un tío solo por delante. Pero claro, si tú haces la carrera dura y en Tourmalet están los 10 líderes, sí. Luego es lucha individual. Y en la lucha individual el que va por delante siempre tiene las de ganar. O sea que, bueno. A ver, yo no creo que se rompa el Tour aquí. Hombre, pero, no se va a romper. Ojo, pero movimientos van a existir. Sí. Cuidado. Incluso como las sensaciones son buenas también las que está dejando Vingegaard, ¿quién te dice que no lo intente? Decir, oye, mira, voy a aprovechar que ahora estoy bien, a ver si le saco más diferencias a Pogačar. Sí, probar a ver cómo está Del Toro, intentar igual descartar a Del Toro ya, o sea... Sí. Teniendo en cuenta que luego la montaña tarda mucho en volver, entre comillas mucho, y sobre todo la alta montaña, porque sí tienes macizo central, pero es menos alta montaña, igual te compensa mover el árbol. Como siempre decimos, ¿no? La primera etapa grande de montaña seguramente no te dice quién gana el Tour, pero sí que te va a decir los 5 favoritos que ya no están en la lucha. Etapa del viernes, Borja, transición total, 175 kilómetros para sprinters puros. Totalmente. Esta además tiene una cota porque aparezca el patrocinador de la montaña, pero nada, totalmente llana, llegando a Burdeos, así que nada, esta es para sprinters, segunda oportunidad. Etapa 8, Borja, la del sábado entre Périgueux y Bergerac, Borja, les recibirá Cirano les recibirá. Transición también, ¿no? Es etapas muy tranquilitas para descansar y disfrutar de los paisajes, ¿no? Con Carlos Andrés. Sí, otra vez, cosa mala que comentamos siempre que ocurre, etapa de sprint, un sábado. Pecado mortal. Sí. Sábado es cuando más gente está en la tele. No te digo que tengas que meter siempre alta montaña, pero hombre, hay una cota de cuarta de 3 kilómetros al 4, ¿sabes? Es que no hay nada. Sí. Así que mal día, Borja. Y acabamos con el domingo, esta etapa número 9, entre Malemort
Usel. Ahí está ya así que más rocambolesco, ¿no? El recorrido. Claro, esto es lo que digo, ¿no? O sea, tú tienes aquí una etapa, pues que no es de alta montaña, no va a decidir el Tour, pero bueno, Sí, tiene sus cotas, 4 kilómetros al 7, o sea, es una etapa que Van der Poel, o sea, va a haber una fuga grande porque no hay un segundo llano, claramente, o sea, es claro, que todo el claro. rato cotas puntuables o no, oye, pues una etapa entretenida que te hace estar en la tele. Sí, eso. Yo creo que va a ser una etapa bastante luchada. No sé si llegaría a lo mejor fuga. Yo creo que puede llegar la fuga tranquilamente en esta. Si Sí, es yo una creo que sí. etapa, o sea, si es una fuga numerosa con grandes corredores, pues metes eso, un Van der Poel o tal, pueden llevársela. Y bueno, Borja, veremos hasta este punto qué movimientos existen. Vemos ahí una etapa clave, ¿no? De montaña en la que subimos ahí el Tourmalet y el resto. Yo creo que, no sé si crees que en esta podría existir algún tipo de movimiento, no lo veo. No creo, yo creo que se van a guardar más para la segunda semana. También, evidentemente, todo muy dependiente de lo que pase en Tourmalet, que yo creo que es la etapa clave a seguir esta semana de Tour, pero realmente es la única relevante para la general. O sea, por mucho que pensemos que sí, que son gente muy agresiva, pero tiene que haber cierto territorio, ¿no? O sea, Tal cual. en esta, si te fijas, el final es lo menos quebrado de toda la etapa, con lo cual difícil desarrollar equipos. Difícil, aquí. Sí. Pasamos, Borja, a esta porra del Tour de Francia, donde, bueno, vemos aquí la general total, vamos de 284. Bueno, tranquilos, Bueno, ¿no? 136 puntos, 2 etapas. Lo nuestro es la general, Borja. Aquí en 2 etapas Eso es. no podemos, O sea, estas no podemos etapas, pedir tanto, ¿no? Estas etapas, Duarte, no separan el grano de la paja. O sea, hay que darse cuenta. Vamos como en el 75%, ¿no? Percentil 75%, Sí, para sí. que se haga una idea la gente. Es como, vamos como un corredor como, por ejemplo, al que vaya al 150, ¿no? 140. Somos ahora mismo el Fernando Gaviria, Duarte, Pues está del Tour bien, de Francia. Fernando Gaviria, gran corredor, Cuidado, o sea que bien, ¿no? cuidado. Vemos aquí las Mats puntas. Pedersen, por ejemplo, corredor que todos queremos, va al 157. O sea, quiero decir, cuidado. Bien, está bien, sí. Las puntuaciones, Borja. Bueno, de momento Pogačar, Vingegaard, Esquielmos y Lenny Martínez ya nos han puntuado. Los aciertos, pusimos a Albora y a Pogačar. Bueno, hombre, ya ves que Pogačar, o sea, la de Pogačar, yo desde aquí le digo a Antonio que me la cuente, por favor. Porque, vamos a ver, le he regalado la etapa. Yo vi la etapa y para mí el ganador fue Pogačar. Tal cual. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a pasar al abanico de la pájara, donde vamos de 12 nuestro equipo, Borja. Está dominando de momento Rayo Cerrazo. Vamos a ver el equipazo de Rayo Cerrazo en este momento. Joder, le han puntuado ya todos. O sea, un muy buen equipo, 328 puntos. Tadej Pogačar, sí, claro, mucha general, claro. Evenepoel, Ayuso, Uijdebrooks, Tobias Harlan Johannessen y Thomas Pidcock. Tiene también a Raúl García Pierna y a Matías Vasek. Me gusta, va full general, que me gusta porque en el abanico lo que queremos es que haya gente que apueste por todo, ¿no? O sea, que muy bien esta elección. Isaac que compensa, por ejemplo, las nuestras. Acierta la victoria de Isaac del Toro, muy bien esta. Sí. Y puso que la general la ganaba Pogačar, segundo Vingegaard, tercero Evenepoel, cuarto Ayuso, quinto Paul Seixas, sexto Isaac del Toro. El verde para Tim Merlier, la montaña para Pogačar, joven Juan Ayuso, combatividad para Baptiste Weisstreufer y el mejor equipo, Borja, el Red Bull Bora. Bueno, hombre, con Renko tercero veremos. Pero bueno, bien, me gusta el equipo de Rayo. Me gusta el equipo, eso es. Vemos el resto, Borja. Por aquí tenemos, bueno, Juncos Team también en segunda posición, 215 puntos. Cuca Negra 1, 208. Oye, los iremos repasando conforme avance la... Y tú, nosotros tres iguales, 137, 136, 136. Esto, muy mal. Deben ser equipos bastante parecidos, porque ¿no? Debemos de hacer equipos casi iguales. Sí, ¿no? O sea... Porque el mío tiene a Pogačar, Vingegaard, Philipsen, Seixas, Johannessen, Romo, Girmay, Aramburu y Quinn Simmons. Y el tuyo es Pogačar, Vingegaard, Philipsen, Merlier, Johannessen, Warrenshall, Esquielmos, Pavel Bittner y Dorian Godón. A ver, no son iguales. Pero... No, a ver, es verdad que de momento los que han puntuado son los de la general. Entonces, si tenemos los mismos de la general, nos puntúan los mismos, más o menos. Pero bueno, es lo que tenemos de momento. Y aquí el top abanicos, donde vamos de séptimos. Ahí con nuestro capo Rayo Cerrazo, 176,4 puntos. Gana Escapa Podcast, 238. Bueno, estamos ahí, Borja. Séptimos, Duarte.
Nivel Paul Seixas, Sí. el Florian Lipovic, estamos ahí. O sea, Estamos ahí. Calma. Sí. Calma. Oye. Javisan Reynolds, vaya mercenario, ¿eh? Se nos ha cambiado de equipo al de Billis. Bueno, así le va. Décimo tercero, yo no digo nada. Yo estas Todo lo dice la cosas, clasificación. estas traiciones, este Julián Álvarez no me gusta. Su sueño era ser de los Billis, Duarte. No pasa nada. Sí. Porque mi pregunta es, claro, tú solo puedes estar en uno, ¿no? O no puedes puntuar en dos. No, porque en verdad puedes puedes estar en puntuar en dos, ¿no? Tú puedes estar en 2 ligas privadas. Si las ligas privadas tienen abanico, claro. podrías estar en 2. Pero bueno, vale. No pasa nada, Duarte. Lo anotamos. Que le gusta Billis, que se quede en Billis, sin problema. Tenemos a Rayo Cerrazo ahora. Pues nada, Borja, hasta aquí este análisis de estas 2 primeras etapas. Veremos a ver qué es lo que nos depara durante esta semana. Parece que va a seguir siendo bastante entretenida. Y, bueno, Borja, a ver si también vamos creciendo ahí dentro de la porra del Tour, ¿no? Eso es, Duarte. Bueno, de momento lo importante es pasar el Tourmalet situados sin perder mucho tiempo, tanto en el Tour como en la porra. O sea que ese es el objetivo, pasar esta semana bien, tranquilos, disfrutar del ciclismo, empezar a sumar puntitos con esos sprinters, ¿no?, que tenemos ahí ya bien colocados. Ahí yo creo que remontaremos bastante. Y nada, hasta disfrutar de Mundial y de ciclismo hasta el lunes que viene. Eso es. Así que nada, recordamos que nos sigáis aquí en nuestras redes sociales. Escriban abajo en comentarios qué les está pareciendo estas primeras etapas del Tour de Francia. Y, como siempre, Borja, no lo tenemos en este Tour, pero nos acordamos siempre de él. Recuerden que el landismo sigue vivo.